Esto es Terapia para Llevar, conversaciones que curan con Paola Van. Y te doy la bienvenida a este episodio en el que quiero hablarte de la compasión. Y es que creo que es uno de los conceptos más malentendidos, porque creemos que la compasión es mirar como pobrecita, pobrecito a la otra persona o a mí misma. Y por supuesto que la compasión no es realmente esto. La compasión tiene que ver con sentir profundamente el sufrimiento, darse cuenta del sufrimiento propio y o de la otra persona y querer hacer algo para que ese sufrimiento se alivie. En pocas palabras, la compasión es eso, y yo he llegado a la conclusión de que es el hito, es ese lugar en el que realmente nos tenemos que parar en estos tiempos y que es llave y clave para la solución de muchas de las cosas complicadas que vemos en nuestras relaciones, en el mundo. Es la solución a nuestro propio trauma. Y si no sé si me gusta la palabra solución, pero es la vía y es el camino que nos va a ayudar a transformar eso que queremos transformar. Pero ¿por qué le tenemos tanta resistencia y por qué hemos entendido tan mal la compasión? Y aquí hay algo clave, es que pareciera que solo tenemos a la vista un aspecto de la compasión, cuando la compasión en realidad es como un yin-yang. ¿Has visto este símbolo chino que es mitad blanco, mitad negro, con un puntito del otro color en cada lado? El yin-yang, ese símbolo que representa lo masculino y lo femenino, el día y la noche, el blanco y el negro, en fin, los opuestos que se complementan. Esto es básico. Bueno, la compasión no es un concepto que sea solo blanco o solo negro, sino que es un concepto yin-yang como muchas de las verdades más profundas de la vida. Y te explico un poco más. Generalmente nos hemos relacionado con el lado yin de la compasión, es decir, creemos que ser compasivos tiene que ver con entender, tiene que ver con apapachar, tiene que ver con solo aliviar el sufrimiento de una forma amorosa. Y esto es verdadero, pero parcialmente verdadero, es solo la mitad de la historia, porque la compasión tiene dos caras. Hay una compasión que es tierna y hay una compasión que es feroz, y esa es la compasión yang. Me explico un poco más. A ver, cuando hablo de compasión, algo que también quiero decir es que el primerito lugar, la primera persona a quien debo de mirar con compasión es a mí misma, ¿ya? Y de ahí parte todo lo demás. Compasión, si lo resumo, en su lado tierno quiere decir que yo me trato a mí misma como trataría a mi mejor amiga o a una amiga cuando viene a contarme que está sufriendo. Y no digo a la persona que más amas, porque a veces es difícil ser compasivos con la pareja, a veces es difícil ser compasivos con los hijos, en fin, es una pena, pero así funciona. Pareciera que a veces en nuestro círculo más cercano nos cuesta mucho trabajo y hay mucha más rigidez y juicio y crítica. Pero piensa en esto, piensa que llega tu mejor amiga o tu mejor amigo y te dice realmente estoy sufriendo. Y entonces, ¿qué harías con esa persona? Muy probablemente le darías un gesto de apoyo, le abrazas y le harías entender en pocas palabras que estás ahí para esa persona y que estás dispuesta a hacer lo que esa persona necesite para sentirse en compañía, en amor, a salvo. ¿Estamos de acuerdo? Bueno,
No nos tratamos a nosotros mismos así, por supuesto. Y esto tiene que ver con una serie de condicionamientos que hemos adquirido. Hemos creído que el camino es regañarnos, tratarnos duro y que así vamos a aprender. Quiero decirte con toda claridad que esto es solo una idea, ¿ya? Porque por supuesto que estas cosas están estudiadas y documentadas y conteadas, pues están contadas científicamente y clarísimamente quienes estudian estos temas se han dado cuenta de que se crece mucho más en amor que en dureza. Porque si se creciera más en la dureza, imagínense, nadie de nosotros estaría asistiendo a terapia para tratar de sanar todas las heridas que surgieron en nuestra infancia. Todo eso, por supuesto, que nos ha traído mecanismos de defensa y estrategias que aquí y ahora ya no nos funcionan. Además, la compasión aplicada hacia nosotros mismos y hacia nosotras mismas nos trae salud. También está súper estudiado que las personas que tienen una amplia capacidad de ser compasivas consigo mismas tienen mucho menores problemas de salud, tienen muchísimo menos depresión, ansiedad, enfermedades crónicas, etc. Entonces, ahí hay algo que atender, hay mucha más motivación, hay mucho más logro cuando esta característica está presente en una persona. Pero ojo, porque un lado de la compasión, como te decía, tiene que ver con la ternura y la capacidad de comprenderte, apapacharte, no juzgarte, no criticarte severamente. Y ojo, porque mientras digo esto, nota qué te pasa a ti. A lo mejor dices, pero ¿cómo voy a crecer? Y entonces esa es la primera trampa, este condicionamiento, esta creencia absurda que tenemos de que sin la dureza, sin el castigo, sin el juicio severo, no vamos a crecer. Y el tema es que esto se vuelve más complicado cuando proyecto esta creencia sobre los otros. Entonces me siento con derecho a juzgar, a equivocar, a invalidar, a castigar, a aislar, a hacer que alguien no pertenezca, a atacar, etc. O sea, imagínense qué grave. Y por eso les digo que bajarle 2 rayitas a ese nivel de subirme en la rigidez empieza a ser el primer camino hacia crear territorios seguros para realmente resolver los conflictos. Pero ojo, la compasión tierna es solo la mitad de la fórmula de la compasión, como te decía. Ese es el yin, la versión, sí, vamos a llamarle femenina, nutricia, apapachadora de la compasión. Pero del otro lado está la compasión yang, y de esa se habla muy poco. La compasión en su faceta masculina tiene un poco que ver con las funciones que arquetípicamente haría un padre por sus hijos. Es decir, la compasión yang protege, pone límites, establece lo que sí se vale y lo que no se vale, provee, da recursos, se mueve y es activa. Si la compasión yin contempla y la compasión yin apapacha y nutre, entonces la compasión yang se activa, ¿ya? Y entonces aquí entra una de las confusiones, porque de pronto creemos que tenemos que estar en el lado yin de la cuestión todo el tiempo, y entonces voy a entender a la persona que ya le dije que este es mi límite, pero no lo respeta. A la persona que me agrede, que me ataca, que no cambia, que etcétera, ¿ya? Y entonces ahí es donde está el malentendido. Yo he dicho muchas veces que poner límites es un superpoder, y por supuesto aquí aprovecho para decirte que si tú sientes que tienes que mejorar tus habilidades para poner ese tipo de límites y para activar la parte masculina
de ese autoamor, corre ya a la página de terapiaparallevar.com y busca el curso de límites saludables. Inicialmente se dio para mujeres, pero con el tiempo nos fuimos dando cuenta que esa información funciona para todes. Entonces, corre todavía hoy lunes, está a precio de Buen Fin y durante diciembre tendremos otro precio promocional para todos los talleres grabados de terapiaparallevar.com. Pero bueno, sigo. Entonces, algo que sí tengo que decir es que, claro, esta es una habilidad que las mujeres tenemos que desarrollar a veces muchísimo más que los hombres, y por supuesto las personas que no se ubican a sí mismas en ninguno de estos espectros binarios también, porque tenemos una historia de ser, pues sí, no vistas en nuestras necesidades y acalladas en gran medida e históricamente. Y por supuesto que toda la resistencia que hay al movimiento feminista, a los movimientos LGBTQ, etcétera, tiene que ver con esta milenaria historia de querer negar el lado yang, el lado activo, el lado protector y el lado feroz de la compasión. ¿Y por qué sí es compasión poner límites? ¿Y por qué, por poner un ejemplo, un movimiento como Me Too? Este movimiento que ponía un alto a todos los casos de abuso, de acoso, y que denunciaba todas estas cuestiones y que sigue sucediendo. Sí es un movimiento compasivo, aunque hay quien le ha dado la interpretación de estas feministas locas y enojadas y todo el tiempo quejosas. En fin, ¿por qué sí es compasión? Porque es un intento clarísimo de acabar con el sufrimiento de alguien, ¿ya? Híjole, entonces la compasión, de nuevo, no es un tema solo de blanco y negro, como a veces lo hemos llegado a entender. No se trata solo de ser buenitas, y no se trata solo de ser comprensivos, y no se trata solo de ser quien más ama y cede siempre, sino se trata de buscar los caminos que alivian el sufrimiento. Y muchas veces eso se logra a través de bajarle al juicio, y otras veces eso se logra a través de ponernos mucho más firmes, o a través de una combinación y una verdadera danza de todo esto. Entonces, pues este es el mensaje breve pero muy importante que te tengo el día de hoy. Que la compasión tiene dos caras y que en estos tiempos es sumamente importante abrazar la cara feroz de la compasión. Y que es tiempo, y quizás lo has visto sucediendo por aquí y por allá, de encontrar maneras respetuosas, por supuesto, pero claras y firmes de hablar de las cosas que están causando sufrimiento a nosotros mismos y a lo mejor a un gran número de personas. Entonces, hemos construido la idea de que alguien espiritual solamente es alguien pacífico, que todo se aguanta, pero que claro que es una habilidad necesaria aprender a salir de los lugares que nos hacen daño, hablar de lo que no nos sienta bien y abrazar esta cara feroz de la compasión.